Bendecido pueblo, vimos ayer que el Señor Todopoderoso está alentando a esta generación de enfocarse en la eternidad y le está hablando de una manera muy, muy poderosa. El Señor le está diciendo a la gente de esta generación que la vida en esta tierra es demasiado corta. Y en estos días, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu del Señor está ocupado preparando el camino para la gloriosa venida del Mesías, en estos días, cuando el Espíritu del Señor está moviendo la tierra, removiendo la tierra y sacudiendo a la tierra para preparar el camino para la gloriosa venida del Mesías. Vimos que el Señor está diciendo que puedes ver que está degradando la vida en esta tierra. Cómo lo que la gente atesoraba más está siendo desechado por las palabras de Él que habla contigo ahora. Estamos conscientes de lo que ha hecho el coronavirus, los pilotos de los aviones. Decían que eran demasiado importantes, que no tenían tiempo para escuchar a Dios. No, decían que tengo que dormir inmediatamente que llegue al hotel y tengo que estar fuerte porque tengo un vuelo de 8 horas a través del Atlántico. Pero de repente, cuando yo vi la profecía de coronavirus, entonces cerré toda la tierra y todos los aviones fueron estacionados. Las llaves fueron retiradas y los pilotos y azafatas se les dijo que se fueran a casa, que los llamarían. El Señor está haciendo esto para tirar a la basura las cosas que la humanidad solía atesorar. Atesoraban tanto en esta tierra. Profesiones, soy abogado. Las oficinas se cerraron. Ahora tienen que hacer los casos en línea. Los doctores, muchos se murieron. Muchos temían ir al hospital. Las prácticas médicas fue insoportable. Entonces, el Señor está diciendo que enfrentando todo esto, es muy sabio si nos enfocáramos en la vida por venir. El libro de Salmo 103. Psalm 103, from verse 15 it says, as for man, his days Del versículo 15 dice, el hombre es como hierba, sus días florecen como a flor del campo. Sacudida por el viento, desaparecen sin dejar rastro alguno. And his place knows it no longer. Again, nuevamente, el libro de Salmos, estoy leyendo 103, versículos 15 y 16, describiendo la vida del hombre, el por qué debemos de enfocarnos en el venidero reino de Dios Todopoderoso, en la glorificación. Dice 103, versículos 15 y 16, el hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero ya no sabe de dónde vino o su hogar. Está diciendo que así es la vida del ser humano, y esto es horrífico. Bendecido pueblo. Por eso el Señor está usando toda fatalidad de esta vida. Está usando esta naturaleza temporal
de la vida en esta tierra, lo está usando el Señor para darnos una muy importante lección, para hablarle a esta generación que necesitas enfocarte en el glorioso reino de Dios, en la venidera glorificación de la iglesia, porque de la manera que la humanidad es ahora, es temporal y mortal. Dice aquí nuevamente, estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es serio. Si el Señor es su palabra eterna, infalible, puede clasificarlos a ustedes, la humanidad, como la hierba, cuya gloria es como la flor que se marchita y cae. Hoy florece, mañana cae, significando que debemos considerar nuestra posición. Es por eso que va a ser muy importante de escuchar a lo que el Señor está diciendo ahora. Está enfocando a la iglesia, toda la humanidad, en la otra vida, enfocándolos en la eternidad, porque ya ves, Rusia y el occidente están planeando luchar. Coronavirus ha traído esto, la economía global está inestable. Están hablando ahora, llamándolo la economía de COVID. Hay mucha pérdida de trabajo, de empleo. La gente está perdiendo sus empleos. Y ahora el Señor está diciendo, en luz de todo esto, Él tiene esperanza. Él tiene para nosotros la bienaventuranza, la esperanza. Y es por eso que el Señor Dios Todopoderoso, ayer vimos que en la conversación de octubre 18, 2021, el Señor Todopoderoso, Cristo Jesús, el Mesías, la visitación del Cristo, se paró enfrente y tenía algo glorioso en sus manos y dijo, ve y diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío. En otras palabras, tendrán gloriosos cuerpos como el mío, como el cuerpo de Cristo. Y eso es absolutamente muy serio, porque es como que el Señor está diciendo, dile que se enfoquen todos en la eternidad. Por eso ayer tuvimos el privilegio de ver la aseguranza sobre la glorificación, sobre cómo debes vivir tu vida en esta tierra, debido a esa garantía que el Señor te da, que vas a ser glorificado, que vas a entrar al glorioso, eterno reino de Dios. Y cómo debes vivir para lograrlo. Estas son conversaciones muy serias, bendecido pueblo, porque en otras palabras, lo que vimos ayer, leímos del libro de Romanos, capítulo 8, 29, pero empezamos en Romanos 8:30 y vimos la garantía que el Señor da ahí, especialmente si lo combinas con 1 Corintios 15:20 y después ves una enorme conversación que el Señor tiene allí, la aseguranza, ha puesto un depósito y nos ha dado Jesucristo
como el precursor, la garantía que vas a ser glorificado. Estoy leyendo de nuevo. Esta es la Biblia amplificada. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Los declaró libres de la culpa del pecado. Aquí mismo puedes ver el significado de la justificación. Y a los que justificó, también los glorificó, los elevó a una dignidad celestial. Pueden ver que ahora cuando uno lee la versión amplificada, lo abre de manera muy hermosa. Entonces, Él está diciendo que la glorificación, dándote un glorioso cuerpo en el rapto de la iglesia, cuando van a ser glorificados, esencialmente resulta en Dios Todopoderoso escogiéndote y elevándote a una dignidad celestial. Entonces, cuando ven a los dos profetas de Yahweh siendo glorificados, el Señor los ha elevado a una dignidad celestial. Solo de esa forma puedes acceder al reino de Dios. Y el versículo 29 dice lo siguiente, en lo que empezamos esta noche, porque a los que conoció de antemano, significando que los conoció antes de la creación del mundo, porque a los que conoció y amó y eligió de antemano, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo y finalmente participaran en su completa santificación para que fuera el primogénito, el más amado y honrado entre muchos creyentes. Esta es la garantía que el Señor coloca, la aseguranza que el Señor pone sobre la glorificación de ustedes. Él conocía antemano la condición de tu corazón, que iba a ser tu corazón suave para la instrucción del Señor. Y al hacerlo, dice, Él te glorificaría, te elevaría a la imagen del Cristo, invitándote a que compartas en la divina naturaleza de Dios, en su orden divino, la gloria asignada a ustedes, Dios asignándole a ustedes su gloria. Y esas son garantías. Y dice, no hay razón para dudar de eso y vivir otro tipo de vida, excepto la que es prescrita para aquellos que van a entrar al glorioso reino de Dios. ¿Por qué? Porque las garantías están aquí. Y vimos en 1 Corintios 15:20, pero ahora, tal como son las cosas en realidad, Cristo ha resucitado de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en ser resucitado con un cuerpo incorruptible e inmortal, prefigurando la resurrección de los que han dormido en la muerte. Eso es maravilloso. Esto es lo que vimos ayer, una conversación muy poderosa. Y vimos ayer que la regla de oro, la línea de oro que vemos en toda la Biblia es la salvación. Tiene una demarcación de arrepentimiento, salvación, santificación, que dijimos que es un continuo proceso, y la justificación es quitándote tu culpa. Pero con tanto amor hay responsabilidad, hay responsabilidades de parte de nosotros. La santificación, separado, santificándonos más y más.
teniendo comunión en la iglesia para ser santificado, escuchando la voz del Señor, separándonos, santidad, que aumenta con tiempo, es un proceso continuo. Y después la glorificación del cuerpo y el alma. Tuvimos una gran oportunidad de leer del libro de Hebreos, porque queríamos ver a los santos del Antiguo Testamento, qué ofrecieron, qué lección dieron al cristiano de hoy. Y empezamos del libro de Job ayer y vimos que en Job capítulo 19, Job capítulo 19, 25 al 27, y vimos una gran lección de este hombre Job, santo, que vivió en ese tiempo. Su nombre era Job, que él ya vio en los eventos o el evento de la glorificación y la entrada de la iglesia glorificada juntamente con el pueblo glorioso Israel, entrando al estado eterno. Por eso Job, capítulo 19, 25 en adelante, dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. El Redentor, el que vindica, significando que cuando Jesús viene en el día del rapto para redimirte y vindicarte, significa que Él ahora va a permitir que el mundo entienda por qué tú escogiste santidad, por qué rechazaste los nightclubs, alcohol, licor, por qué rechazaste eso. Está diciendo que Él va a hacer el mundo entender que tu vindicación es que vas a ser glorificado. Yo sé que mi Redentor y Vindicador vive. Y al fin, ves que es al final, al fin se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. Y al fin el Mesías se va a parar sobre el polvo, sobre la tierra. Que al final el Mesías va a pararse sobre la tierra en el monte de los olivos, que vendrá con autoridad. Él regresará con autoridad. Eso es muy serio, bendecido pueblo. Muy, muy serio lo que el Señor está mostrándonos hoy. Y dice, si lees el libro Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De ese habla el que se va a levantar sobre el monte de los olivos. Nuevamente, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que se desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está describiendo la glorificación, la resurrección. Recuerda que el cuerpo glorificado también es llamado el cuerpo resucitado, empezando con Cristo Jesús, cuando Él bajó y después Él resucitó con el cuerpo glorificado. Por eso lo llamamos la gloriosa resurrección de Cristo. Y dice que la carne inmortal ahora verá a Dios. En otras palabras, te está refiriendo al libro de Primera de Juan. Dice que su
carne mortal va a ser destruida por muerte. And then he Y says, entonces dice, his su immortal body cuerpo inmortal will now see God ahora face to face. verá Now a he's Dios describing cara the a New cara. Jerusalem. Ahora está Where he will describiendo meet la Jesus nueva face to face. Jerusalén, donde van a encontrarse con Jesús cara a cara. Ahora está describiendo el rapto de la iglesia, cuando van a ver a Dios cara a cara. Está describiendo el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, en toda su gloria. De eso estaba hablando Job, ese hombre santo que vivió en ese tiempo. Esto es muy poderoso, porque otro hombre santo que vive en este tiempo les están leyendo lo que Job y otros hombres santos en ese día vieron. La glorificación de la iglesia. Job vio la glorificación de la iglesia y la entrada final, el día del rapto. Y entran y van al cielo y ahora pueden estar en la nueva Jerusalén y ver a Dios cara a cara, ver a Jesús cara a cara. En otras palabras, vio el estado eterno. So yesterday we saw from the book of Hebrews, I'm simply touching base on what we saw yesterday before we begin to take off now. Yo simplemente estoy repasando lo que vimos ayer en el libro de Hebreos antes de empezar hoy. Hebreos capítulo 11. The book of Hebrews chapter 11, it says the following. This is what we saw yesterday. Esto es lo que vimos ayer. Hebrews 11, verse 35. Versículo 35 de Hebreos 11. And it says, Y dice, in verse 35, the en el following, versículo 35 dice lo siguiente: that women received with las mujeres 32, recibieron actually, from 32. sus muertos. Empezamos en el versículo 32, amados, Because it's saying, porque está diciendo, and what more shall I say? ¿y qué más digo? Time will Porque el fail tiempo me if I faltará tell of contando Gideon, de Gedeón, Barak, de Barak, Samson, de Sansón, Jephthah, de Jefté, of David, de David, and Samuel, así como Samuel y de los profetas. and it says, who by Y dice en el versículo 33 que por fe, is now exalting ahora the está role of exaltando faith el rol in de la determining fe how you live on this earth. para determinar cómo vives en esta vida. Que por fe, eso quiere decir que con una confianza en Dios que perdura, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Eso es Daniel capítulo 6. Apagaron fuegos. Seguimos en el versículo 34, amados, de Hebreos 11. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira eso, bendecido pueblo. El Señor esencialmente diciendo que por fe los santos del Antiguo Testamento eran tan fuertes en su fe que ellos pudieron lograr todas estas hazañas, victorias milagrosas, victorias militares en el fuego, en el foso del león. En el versículo 35 dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados a muerte, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
so that they will be resurrected to a better life. Para una nueva That vida. thing I say is a better life. That is the Resurrección the glorification a una nueva which I vida. talk about. Resurrected to a better life. Aquí está hablando de la resurrección a una mejor vida, That is the que es la glorification of the Lord is glorificación. And so yesterday we saw Ayer vimos that the wonderful chain, the golden rule of salvation, of redemption, que la regla is repentance, salvation, es arrepentimiento, justification, guilt taken away, santificación, sanctification made holier day by day, te hace closer to Jesus day by más day, santo día a and día, glorification y of la the body and your glorificación del spirit, cuerpo y de tu the body and espíritu, your soul. del cuerpo y tu alma, And the words better y que resurrection we saw la yesterday palabra talk mejor about resurrección glorification. se refiere a la Perfect, in other glorificación. words. So the Lord, by saying, tell them to focus Ser on hecho the perfecto. glorified body, on the El Señor glory dice that que I'll se give them enfoquen to en el glorify cuerpo their body. glorificado, en la gloria que yo daré para glorificar So the sus Lord cuerpos. was saying, En otras palabras, el tell them Señor that estaba they diciendo, will be diles made perfect. que van a ser hechos Tell them that perfectos. the perfect life Dile que la vida is right perfecta ahead of them. está enfrente de This one is ellos. not. Esta no es. So glorification Así que la essentially is to be made glorificación perfect. esencialmente es ser hecho So perfecto. God's incredible blessing Entonces, la bendición increíble de that He Dios poured que Él on these derramó saints sobre estos santos is the same blessing es He la has poured misma bendición que Él ha derramado sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso You see in the book of ves Hebrews, en el libro de chapter Hebreos 11, capítulo verse 11:33. Hebreos 11:33 dice que por fe, esa fe es el tesoro. Es- Con su fe en Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones. Esto es serio, bendecido pueblo. Y si miras al versículo 16, 11 al 16, ahí te dice cómo vivieron ellos. Y ese es el gran reto que vimos ayer, que el Señor está trayendo este mensaje de los cuerpos glorificados, de la glorificación, se lo está mostrando a esta edad presente para poder causar que entiendas que fueron creados para una causa más noble, más alta, para un propósito más alto. De Hebreos 11, el versículo 11 en adelante dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Que era fiel y verdadero a su palabra. Incluso llevó a Abraham en Génesis 22:13 a incluso ofrecer a su propio hijo como sacrificio. Vemos que Sara aquí está ya siendo estéril, pero ella confió en el Señor porque Él va a dar la promesa que hizo. Le dio ese hijo prometido. ¿Qué tal ustedes? El mismo Dios ahora te promete la glorificación. ¿Por qué no ser fiel entonces? ¿Por qué no ser muy fiel a Él? Y dice en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está diciendo que la fe que ellos tenían era lo que nutría sus vidas. Vivían por esa fe, vivían enfocados en la eternidad, en el reino venidero, en el Señor venidero. Y por eso ellos simplemente ellos esperaban esa vida por venir, pero su fe era fortalecida más y más, no importando la persecución. Esto es serio. Que la fe de ellos los guió, los fortaleció. Ellos creyeron cada palabra de las promesas que Dios le dio sobre el estado eterno. Y cuando lees el libro de Lucas 16, 19 al 31, entonces ves que Abraham ahora está en el cielo y Lázaro está en el cielo y el hombre rico en el infierno. El Señor está dando la misma promesa para nosotros. Cambien su vida de vivir a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, porque el reino de los cielos está cerca y Él que ha prometido, Él se lo dio a Abraham, se lo entregó a Abraham. Ahí por eso vemos esa parábola de Lázaro adentro del cielo con Abraham. Y a ustedes, Él les mandó a decir, diles que cuando en el día del rapto tendrán ese cuerpo glorioso. Mira en el versículo 16 lo que dice. Versículo 15. Versículo 15. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, ellos tenían toda oportunidad de regresar al lugar de donde vinieron. Pero la verdad es que ellos estaban buscando un mejor, más celestial lugar. Pero anhelaban un mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Dios de Abraham, de Isaac, Él ha preparado la ciudad para ellos. Esa es la misma ciudad que el Señor ha preparado para ustedes. Entonces está diciendo, bendecido pueblo, muy claramente está diciendo que el Señor Todopoderoso ha hecho promesas a ustedes. Les ha hecho promesas a Abraham que las cumplió. Y el mismo Dios del cielo ha hecho promesas a ustedes. Y Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Y dice, Él se identifica con ellos por la fe de ellos. Y dice, yo soy el Dios Él no se avergüenza de ser llamados como ellos. Dice que debido a las promesas de Dios, la fe vive enfocada en la vida eterna, en la eternidad venidera, la glorificación venidera. Esta es aún más escritura.
Versículo 16 de Hebreos 11 habla de la glorificación que el Señor le prometió a los santos antiguos, que consideran su vida presente inconsecuente y tenían mucha anticipación. Como lo dice aquí el versículo 16, anhelaban una mejor, una vida mejor, más celestial, por la cual Dios, construida por Dios, estaban anhelando la eternidad, bendecido pueblo. Entonces ven claramente que el Señor simplemente estaba diciendo que está la promesa de la santificación. Y en el Antiguo Testamento dice que les prometía resurrección, regresar a la vida nuevamente. En Hechos 16 el Señor les hace la misma promesa. Dice que toda la familia puede ser, toda su familia puede ser parte de eso. Versículo 31 de Hechos 16. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que cree en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador personal, y serás salvo, tú y tu casa, si ellos creen. El Señor está diciendo que la puerta que Él ha abierto aquí es tan enorme. Habla de tu propia, no solo de tu propia glorificación, pero también sobre aquellos miembros en tu familia. Entonces el Señor Todopoderoso le está hablando a la iglesia de la esperanza, que aquí es donde debe estar tu esperanza. Aquí debes anclar tu alma dentro de este mundo tan malvado, que cuando te acuerdas de la promesa de la glorificación, del cuerpo glorioso, de la eternidad, donde no habrá muerte, no habrá dolor, no hay enfermedad, no hay pecado, una vida perfecta. Entonces te debe causar que cambies cómo vives aquí en la tierra. Está hablando de una mejor resurrección, significando diferente de toda otra resurrección. Porque Lázaro fue resucitado y murió de nuevo. Mamá Rosa fue resucitada y murieron. Toda esta gente que fueron resucitadas murieron. Pero Jesús ahora fue el que ha resucitado como la primicia, el primogénito de los que van a recibir la vida eterna. Dice que la fe es central. Tenemos que centrar la fe dentro de las promesas de Dios. Tenemos que centralizar fe al punto de estar dispuestos a morir por la vida eterna, como los santos en la Biblia. Dice que el estado glorificado que viene es un estado superior. Eso es lo que el Señor está diciendo. Diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán gloriosos cuerpos como el mío. En otras palabras, inmortalidad. Está prometiéndote una vida que nunca termina, una vida de inmortalidad. Te promete la inmortalidad, la eternidad. Un cuerpo excelente, la excelencia, donde no tendrás cáncer, ni fibroides, ni enfermedades de sangramiento, ni vas a perder el pelo. Está diciendo, no vas a tener discapacidad, no con ninguna perecibilidad o incorrupción, un glorioso cuerpo.
que puede hasta pasar por las paredes y no es gobernado por las leyes de gravedad. Entonces es una promesa tan excelente que cualquiera puede recibir. Un glorioso cuerpo. Dice, un cuerpo que ha sido diseñado en un patrón de acuerdo al cuerpo de Cristo, que cuando el rapto ocurra van a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo. Ha sido diseñado como el cuerpo de Cristo, pero sabemos que el cuerpo de Cristo nunca se cansa. Dios nunca se cansa. En sus gloriosos cuerpos, ustedes también van a servirle a Dios y servirle a Dios y servirle a Dios perfectamente y excelentemente, sin nunca se van a cansar ni morir. Es un cuerpo superior. Tiene superioridad. Ese cuerpo será un poco diferente al que tienes ahora. Porque cuando Jesús fue resucitado, recuerdas que muchas veces los discípulos no lo reconocían hasta que Él partió el pan. Después se desapareció a través de la pared. Tu cuerpo también va a ser tal, va a ser un poquito diferente, así como el de Cristo era un poco diferente. Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, bendecido pueblo. Versículos 8 al 11 dice lo siguiente. Romanos 6, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no morirá más. La muerte no se enseñorea más de Él. Ese es el mensaje, esa es la promesa que Él da. La promesa que Él da, que no habrá más muerte. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Versículo 10. No, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca van a ser separados de Dios. Ven la promesa que el Señor hace. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo puedes vivir con esa promesa? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí te da la respuesta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora en el versículo 8 y 9. El Señor está diciendo que tendrán un cuerpo con belleza física, incorruptible, no pecado, no muerte. Esto es tremendo. Tremenda gloria, bendecido pueblo. Esto es lo que el Señor le promete a la iglesia. Es algo maravilloso y por eso en este momento el Señor está diciendo que la glorificación que Él prometió es esencialmente la meta
de la salvación de Dios para la humanidad. Debe ser nuestro enfoque central. Y por eso vemos que Él está glorificando a sus siervos una y otra vez para acordarles a ustedes de que la hora de la glorificación de ustedes se ha acercado. Ustedes no quieren perderse la glorificación. Dios mismo desea que ustedes sean glorificados. Entonces, ese cuerpo tiene inmortalidad, imperecibilidad, incorruptibilidad y pureza y justicia, que ustedes no mueran más, sino que sirvan a Dios perfectamente. Ese es el cuerpo que Dios ha preparado para la eternidad, para el estado eterno, para el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Recuerden que yo he visto la nueva Jerusalén. ¿Por qué me la ha enseñado el Señor? Para que yo regrese y les diga que es real. Así como Él promete la glorificación y ha glorificado a los dos profetas de Yahweh, así ha prometido la nueva Jerusalén y me lo ha enseñado, nos ha enseñado para que le vengamos a decir. ¿Qué tipo de cuerpo van a tener en ese glorioso, eterno cuerpo? Lucas 24. Lucas 24, bendecido pueblo. 22 al 24. O 42, 44. En Lucas 24. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no le creían. Vamos a empezar en el versículo 36 para darle contexto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Ves el tipo de cuerpo? Puedes pasar a través de las paredes, del techo, puedes aparecerte a donde quiera en cualquier tiempo. Puedes viajar de aquí al cielo en menos de un microsegundo. Ese es el cuerpo que Él les está prometiendo. Y se paró entre ellos y dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero ves que el cuerpo va a ser un poco diferente. Porque ves que Jesús se apareció entre ellos y no lo pudieron reconocer inmediatamente. El Jesús con quien ellos caminaron, su rabino, su Señor. Pocos días después, cuando Él regresa, ahora es un cuerpo resucitado y glorioso y no son capaces de reconocerlo. Incluso el cuerpo suyo glorificado será un poco diferente del que tienen ahora. Pensaron que era un espíritu y dijeron, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están ustedes dudando? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, las marcas que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso es asombroso, bendecido pueblo. Entonces Jesús se apareció entre ellos y ellos pensaron que era un espíritu. Y entonces Él les dice: miren mis manos y mis pies, miren mi cuerpo. Un espíritu no tiene carne y huesos. Así que Jesús les mostraba a ellos:
el tipo de cuerpo que ustedes tendrán en la eternidad, porque su cuerpo va a ser exactamente como ese de Jesús. Él les está mostrando el cuerpo que va a entrar a la eternidad, al estado eterno. Y sin embargo, en 1 Corintios 15, 50, 1 Corintios, yo les digo que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, el eterno reino de Dios. Primera de Corintios 15, 50 dice que la carne y sangre no pueden heredar la eternidad de Dios, el reino eterno de Dios. Y sin embargo, estamos viendo ahora aquí en Lucas 24, versículo 39, y dice, mira, un espíritu no tiene carne ni huesos, significando que carne y huesos entrarán al reino de Dios, pero la carne y sangre no entrarán. Ese glorioso cuerpo no tendrá sangre. Eso es lo que está diciendo aquí. Esencialmente está diciendo que tu cuerpo será como el de Cristo, como el de el Mesías, bendecido pueblo. ¡Qué maravilloso! Porque dice que carne y sangre no entrarán al reino eterno de Dios. Pero entonces, Él dice, mira, el eterno cuerpo que tengo yo es carne y hueso. Carne y hueso. Eso tendrán. Esto es serio, bendecido pueblo, muy poderoso. Y dice en 1 Corintios 13, 12. For now, in this time of imperfection, we see en este tiempo de imperfección, a blood reflection, a riddle, an enigma, but then, when that time comes, when the time of perfection comes, cuando venga el tiempo de la perfección, veremos la realidad cara a cara. now I know in part, Ahora lo conozco en parte, but then I will know in full. pero después lo conoceré. I have been fully known by God. So again, the Lord is Versículo using 12. this Ahora vemos metaphor por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen en la fe. Si tratas de comparar, está explicando lo que dice en 1 Corintios 13, 12 que acabo de leer. En esos tiempos, en los tiempos antiguos, el espejo se veía, no era una imagen completa suya, porque no tenían la tecnología. Cuando uno se miraba en un espejo, los espejos no eran claros. En el tiempo de la iglesia primitiva, el espejo te daba una imagen oscura. Pero dice que ahora cuando ves tu cuerpo presente, tú también no lo ves claramente. Dice que el reflejo que tienes ahora de ese cuerpo es sangre, pero dice que ese otro cuerpo será un cuerpo glorioso, perfecto, y te va a permitir aprender más cosas. Por eso dice, en el tiempo de la perfección, cuando llegue, vamos a ver la realidad. Por eso dice aquí que ahora solo veo en parte. Ahora vemos por espejo oscuramente,
Mas entonces veremos cara a cara. En ese tiempo vamos a saber las cosas claramente, vamos a saber más de Dios, más de la creación, más de la adoración, más de servicio, más de adoración, más de la gloria, más sobre Jesús. Sabremos entonces. Esto es muy serio. Muy, muy serio. Extremadamente serio. Vemos, bendecido pueblo, la profecía que yo di, que un país quería anexar a otro país. Están diciendo, porque ellos decían, esa gente habla nuestro idioma. Ahora hay una noticia de última hora. Rusia ha reconocido las repúblicas de Ucrania que se separaron como independientes. Vladimir Putin ha reconocido como una parte integral de Rusia. Ha reconocido a Ucrania y ahora ha reconocido Luján y otra. La profecía que yo di el 11 de enero de 2021. Por toda la tierra ahora, esta es noticia de última hora. Rusia ha anexado parte de Ucrania porque hablan ruso ahí, porque hay gente rusa. Yo dije en esa profecía que un país quería anexar a otro país porque la gente decía en ellos hablan nuestro idioma. Y ahora mismo, Biden, el presidente, con el presidente de Alemania, están en una llamada de emergencia. La profecía que yo di también está involucrando a las Naciones Unidas. Esto ha ocurrido, la profecía que yo di. Están diciendo que Rusia ha ahora escogido confrontamiento en vez de dialogar. Y dice que es una violación de la ley mundial. Donetsk and Luhansk. So this is amazing. Él escogió confrontación en vez de dialogar. Están denunciando. Están denunciando la Unión Europea y otros como una violación. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Todo esto se está desarrollando ahora. Y yo dije misiles, fuerzas táctiles, misiles, aviones de guerra. Muy serio, bendecido pueblo. Todo lo mencionó esto en la profecía. El Señor está diciendo en 1 Corintios 12 que ese glorioso cuerpo será un cuerpo perfecto. No será sangre, no será de sangre, sino que va a ser una perfección más clara de Dios. Van a aprender más y van a poder llegar cara a cara con el conocimiento completo de las cosas. Van a conocer más de Dios. Porque dice, porque entonces voy a saberlo completamente. Dios te vas a poder conocer a Dios, a su servicio, a su gloria, el glorioso cuerpo que Jesús me mandó a decirles a ustedes que ustedes iban a tener. El glorioso cuerpo que Jesús les prometió. Bendecido pueblo, qué maravilloso. El libro de Job 26.
verse 14 it says, Job 26:14, the Lord says, 14. Job 26, 14, el Señor dice, yet these he aquí, estas cosas fringes of his ways, son solo mere samples los of his bordes power, de sus caminos, the faintest y cuán whisper leve of his voice. es el susurro que hemos oído de él. Contemplate Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Está diciendo que la vida que vivimos ahora mere fringes son of the whispers of God. apenas When we susurros, hear him, it's a mere bordes whisper, de los susurros de fringes Dios. of his whisper, of his voice. Los susurros de su voz es lo único que podemos escuchar ahora. The power we see Que el now poder que vemos ahora no es el poder completo de Él. So, blessed people, Bendecido pueblo, nuevamente, el Señor enfatizando aquí that what he has placed before you, the hope, que la esperanza que Él ha eternity has laid puesto before you, ante usted, la eternidad is que ha awesome. puesto ante ustedes es maravillosa, Inexpressible, es in other words. inexpresable en otras palabras. And the Lord Y el says very Señor clearly diciendo claramente that the eternal life, que la the vida eternal glorious eterna, body that he has el prepared for glorioso cuerpo eterno que Él les ha you, preparado is a superior es life, superior, una vida superior, a more perfect life. una vida más perfecta. Luke chapter 24, I'm reading 36:49, it says, Lucas 24, that body que ese cuerpo you can eat. puedes comer. Verse 41 it says, En versículo 41, 40 dice, He showed them his hands and feet that were nail pierced. y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían Joy and amazement. y estaban maravillados, les dijo, Do you have anything ¿tenéis here to eat? algo que comer? They gave him a Entonces, piece of versículo broiled fish, 42, entonces le dieron partes de un pez and he asado took it and ate it in y un front of panal them. de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Mira el tipo de cuerpo que ustedes tienen. Van a poder disfrutar la maravillosa cocina del cielo. Where it would be served the supper of the Lamb, Van a poder ir a las bodas del the wedding feast Cordero of the Lamb, and you'll enjoy y van a food. disfrutar comida. But that body will Pero be ese a cuerpo different type of body, será un diferente tipo de cuerpo, different type. un tipo diferente Breaking de news, cuerpo. Putin recognizes parts of eastern Ukraine as independent Noticias states. de última hora. Putin reconoce a ciertas partes de Ucrania como estados independientes. Los están nombrando ahora. Tremendous. Tremendo. But he's saying Pero está you have a diciendo superior body, que van a tener un cuerpo superior, a body of flesh un and cuerpo bone, de carne y hueso, and you'll be able to enjoy a meal. y podrán disfrutar una It will comida. never die. Nunca se va a morir ese cuerpo. And he took it and gave, Dice, and he took y it and comió, ate it in front of them. lo tomó y comió delante de ellos. Versículo This is 44. what I told Les you dijo, while I was estas son las with you. palabras que os hablé, estando aún con vosotros, Everything which has been que era written necesario que about se me cumpliese in todo lo que está law escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. must be fulfilled. Very powerful. Muy poderoso. Breaking news. Noticias White House Biden to impose new de sanctions última on hora. trade and financing in two pro-Moscow Ukraine territories. This is a developing Sanciones situation, very fluid. Syria, En Moscú. sanctions right away from Washington. De Washington están ya poniendo sanciones a Moscú. So you see that Pueden the ver body you entonces have que el cuerpo que ustedes tienen will be bone and flesh, será carne y hueso, flesh and bone,
hueso y carne. Será un cuerpo en el cual el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, reina totalmente supremo. Totalmente. El Espíritu Santo estará en total control de ese cuerpo. Ves ahora que tú ahora luchas contra el pecado porque el Espíritu Santo no está totalmente en control de ti. Lucas 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así es como van a ser ustedes, cuando sus cuerpos van a estar totalmente consumidos por el Espíritu de Dios. Será un cuerpo. El cuerpo que Él me dijo que llegara a decirles a ustedes que Él iba a darles, que lo iba a cumplir. El Espíritu del Señor va a reinar totalmente. La carne nunca más va a reinar en ese cuerpo. Y el versículo 14 de Lucas 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, Él regresó a Galilea y la noticia de Él fue por todo lado. Será un cuerpo donde el Espíritu de Dios va a reinar y va a ser controlado por el Espíritu Santo. Muy serio, bendecido pueblo. Diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío. Gloriosos cuerpos como el mío. Lucas 3, 23. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. Lucas 4. My beloved son, in you I am well pleased and delighted. So God will be totally pleased in you. You will be a son of God. Anteriormente leyó Lucas 4:1 y Lucas 4:14 y ahora Lucas 3:22, amados. Lucas 3:22 fue el último que leyó. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando él dijo, diles que cuando el rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío. En Lucas 6:10. En ese cuerpo, el reino de Dios total va a reinar. Y va a ser, el Espíritu de Dios va a reinar. Ahora mismo tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero no puedes porque la carne, hay un conflicto con la carne. Y con entre la carne y el espíritu hay un conflicto, pero el cuerpo eterno ese cuerpo que te va a dar va a ser uno en el cual el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios y la voluntad de Dios se cumplirán. Ese es el tipo de cuerpo del cual el Señor está hablando, donde el reino de Dios vendrá a ustedes y el reino de Dios se cumplirá en ustedes. Antes de que tomamos
antes de que tomemos un descanso, o tal vez vamos a seguir mañana porque ya es la medianoche. Vemos las promesas de Dios. Marcos capítulo 14 versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Va a ser un cuerpo donde el espíritu está 1.000.000.000% dispuesto. Continuaremos mañana, bendecido pueblo. Permítanos seguir esta noticia de última hora que fue dada el 11 de enero de 2021. Este es el tipo de cuerpo del cual el Señor está hablando. Cuando Él me dijo que viniera a ustedes y que les dejara saber que cuando el rapto ocurra, ustedes tendrán gloriosos cuerpos como el cuerpo de Él, el cuerpo del Mesías. Entonces aquellos que quieran recibir a Jesús digan: poderoso Señor Jesús, yo anhelo ese cuerpo que has prometido en tu palabra y que has prometido por medio de tu siervo. Yo te pido, Señor, que me guíes a ser santo. Y yo te recibo, mi Señor Jesús, con mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Que me guíes y ordenes mis pasos a una vida cristiana santa. Que en el día del rapto yo pueda ser glorificado. Mantén mi enfoque, Señor, en la prometida gloria, que el día del rapto yo sea glorificado. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Siempre acuérdense que el Mesías viene. El Mesías ha hablado conmigo sobre su regreso. Cristo Jesús ha hablado conmigo ya sobre su venida. Ese 18 de octubre del año 2021, el Señor Jesús, Él mismo, ya ha hablado conmigo sobre su venida. Así que estén listos todo el tiempo, aléjense del pecado y sean santos. El Señor les bendiga. Gracias. Toda Rabá.